Entonces, hay 8 habilidades, de acuerdo a un estudio de McKinsey, que es una de las consultoras más importantes, que es un recopilado para finales del 2025 y lo presenta en 2026, que estas son las 8 habilidades que ustedes deberían tener a la hora de ir y postular a los puestos de trabajo. No es una cuestión de moda, ¿verdad? Son las que están marcando la diferencia a la hora de conseguir esa oportunidad de trabajo, de crecer, de mantenerse vigente. Entonces, estas 8 no solo aplican para los que están por ingresar, sino para todos los que estamos en el mercado laboral activamente. Sí, este es como el kit de supervivencia profesional para todo lo que viene. Entonces, no se trata de dominarlas, ¿verdad? No es que tengamos que ser perfectas en ellas. Se trata de saber cuáles están faltando y empezar a entrenarlas. Entonces, lo que yo los invito ahora es que ustedes puedan tomar nota de cada una de ellas y hacer un checklist y puedan ponerse una nota consciente para ustedes mismos que puedan entender en qué nivel están en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a hablar del pensamiento crítico y de la inteligencia emocional. El pensamiento crítico no es que seamos negativos, ¿sí? Ni que lo vamos a cuestionar absolutamente todo y que se nos vuelva un deporte. Realmente el pensamiento crítico es esa capacidad de poder pensar con mayor claridad en medio de todo este ruido, en medio de esa crisis que está pasando, ese proyecto que no ha funcionado correctamente, que tenemos el cliente ahí con una multa sobre la mesa, por ejemplo. Es poder hacernos preguntas. Eso es el pensamiento crítico. Es como, ¿qué parte de esto es un hecho y qué parte es una suposición? ¿Cuándo estamos asumiendo? ¿O qué es la información que me falta para poder tomar una decisión? O si ya tenemos el problema, nos sentemos a la mesa y podamos identificar cuál es la causa real de ese problema. Y no solamente los síntomas que estamos viendo, ¿sí? O si estamos a punto de comenzar un proyecto, ¿qué riesgos debemos identificar? ¿Qué riesgos no estamos viendo? La verdad es que hoy con tanta información, con la IA a nuestra disposición, con las opiniones de expertos, también con la presión que eso nos trae, las empresas necesitan gente que no solo ejecute, sino que también entienda, analice y tome decisiones con criterio, ¿sí? Entonces el pensamiento crítico es lo que nos convierte de ser una persona totalmente operativa a ser una persona estratégica. Ya no solo somos el que ejecuta comandos o mete código para hacer una web, sino que vamos y hacemos preguntas al cliente cuando nos pide una funcionalidad en específico. Entonces, ojo, pensar bien no es suficiente si no sabemos manejarnos con las personas, porque el trabajo no se trata solo de tareas, se trata de la relación, de la conversación y de la presión que recibimos muchas veces en el trabajo. Y ahí entra entonces la segunda habilidad poderosa, es la inteligencia emocional. ¿Qué es esa inteligencia emocional? Es esa habilidad que cada uno de nosotros tenemos o deberíamos aprender de reconocer lo que nosotros estamos sintiendo y cómo lo gestionamos. Es decir, llega a la oficina, el cliente ha puesto una queja, su jefe lo llama a la oficina, le dice que usted hizo A, B o C cosa y que por eso el cliente está molesto. Mientras eso está pasando, usted quizás se pone rojo, quizás se enoja, quizás se frustra, quizás le dan ganas de llorar. ¿Y cómo usted gestiona todo eso que siente? Lo hace que tenga buenos o malos resultados. Entonces, responder desde una forma consciente en lugar de una reacción agresiva, por ejemplo, puede ayudarle a traer mejores resultados. Entonces, no se trata de que seamos, ¡ay, qué buena gente!, ¿verdad? Sino que se trata de cómo nosotros nos manejamos frente al estrés, frente al conflicto, frente a la incertidumbre, ¿sí? Es regular esa emoción cuando algo no sale, es decir, estoy enojada, entonces en este momento no voy a responder de la forma adecuada, entonces pido 5 minutos para poder salir, poder ir a respirar, tomar agua y volver, ¿sí? Es también cuando alguien me está maltratando, poder comunicar mis límites sin explotar. Es también estar en una reunión y poder leer el ambiente del equipo, ver cómo la gente se siente y cómo podemos nosotros gestionar la emoción del grupo. También es dar feedback sin destruir a la persona, ¿sí? Es que se equivocó y nosotros vamos y frente a todo el equipo lo exponemos, lo hacemos sentir mal, lo ridiculizamos. Eso no es inteligencia emocional. Pero que sí es pedir ayuda si sentimos que no podemos.
¿sí? Cuando hay presión, la diferencia se nota en dos perfiles. El que se descontrola por completo, el que culpa, el que señala, el que dice esto está difícil. Y la idea es que nosotros podamos tomar esta habilidad y llevarla a nuestro día a día para generar un real impacto. Es decir, podemos sentarnos, podemos analizar qué es lo que está pasando, vamos a equipo, vamos a intentar identificar la causa raíz y pedimos la ayuda y podemos facilitar un espacio en el que podemos escuchar todas las voces. Así que quiero que se pregunten algo. ¿Cuál de estos dos están necesitando más ustedes? ¿Pensamiento crítico, inteligencia emocional? ¿O será que ambos? ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que no se entrena, que no se nace con esto, pero se puede entrenar. ¿Sí? Podemos nosotros llevarnos este slide, ¿verdad? Y empezar a investigar un poco más cómo nosotros podemos llevar el pensamiento crítico, cómo podemos responder de forma inteligente cuando las emociones se adueñan de nosotros, en esos espacios en los que nos toca lidiar con la incertidumbre, con la presión, con un cliente molesto o incluso en una entrevista. He presenciado muchas entrevistas en las que la persona se siente muy nerviosa y los nervios no lo dejan responder y no tiene un buen desempeño en la entrevista precisamente porque no hay una buena gestión de las emociones.